Óscar Botinelli, ¿cómo le va? Presidente de la consultora Factum. Bienvenido. Bueno, una primera reflexión sobre los resultados, se la pregunto a usted. Bueno, lo que observamos, estas preguntas y estas mediciones son las mismas que se hacen desde 1991, es decir, la metodología es la misma. Lo que observamos con varios indicadores, situación del país, aprobación del presidente del gobierno en materia de seguridad pública, en materia de ingresos a los hogares, salarios, jubilaciones, en materia de inflación o aumento de precios, es que ha habido un cambio fuerte del primer al segundo trimestre. Nosotros estamos viendo trimestralmente. Como un quiebre de una tendencia que en algunos casos era muy estable y en otros incluso con elevación. Esta es una medición en que se produce, sobre todo en la evolución negativa, la visión negativa de la situación del país, es la primera vez. Había una evaluación relativamente positiva, es decir, lo positivo superaba lo negativo hace un trimestre. Por lo tanto, lo primero siempre... ¿Es lógico? Bueno, el tema es que, bueno, lo primero es medir, después buscar la explicación. Sí, está bien. ¿No? Son dos cosas distintas. En cuanto al número en particular o los números, bueno, generalmente uno tiene que esperar algo más para saber si esto es alguna reacción puntual de malestares o es un cambio de tendencia. Con una medición o incluso con un periodo corto no se sabe. Hasta el siguiente trimestre nos deja dudas cuál va a ser el estado de ánimo, de opinión de la gente en el próximo trimestre. Eso es lo primero que hay, porque hay momentos que se producen quiebres de opinión pública que no porque quiere pasa decir... algo puntual. Exacto, bueno, acá no ha habido nada propiamente puntual, salvo que el referéndum, tenemos la idea, que afectó una imagen que estaba muy elevada del gobierno y en particular del presidente y da lugar a mayor amplitud de crítica. Lo segundo... Perdón que le interrumpo un segundito, pero esto fue medido en los primeros días de junio, ¿verdad? Sí. Mayo... No, por trimestre. Mayo fue un récord de homicidios. Puede haber, si les preguntaron a la gente en los primeros días de junio, puede haber tenido una incidencia. No, el tema es así, por orden. Es muy interesante la pregunta porque va a una respuesta, a un tema de fondo sobre seguridad. El tema es que, uno, lo que se constata es que la salud, el coronavirus, fue el gran tema dominante, la primera preocupación de la gente hasta comienzo de este año. Hoy, señalado como el primer problema, el 1% de la gente. Claro. Entonces, temas que la gente no estaba satisfecha, pero estaba satisfecha y muy satisfecha con lo que más le preocupaba, que el coronavirus. Estos temas pasan hoy a un nivel que no tenían antes. Esa es una primera explicación. Segundo, la seguridad pública tiene un derrumbe. Mientras los otros temas, que es lo que llamemos la economía personal, que no tiene que ver que la macroeconomía esté bien o mal. Puede andar muy bien las exportaciones. Lo que importa es cómo ve la gente lo que, digamos, su bolsillo, el hogar, ¿no? Y muchas veces hay desfasaje entre que la macroeconomía esté bien y lo que llega a la gente. Y a veces lo que llega a la gente es una cosa y la percepción que tiene la gente es otra también. Sobre seguridad, el tema es el siguiente. En general, los estudios de largo tiempo nos daba, hay que tener ahora un poco de precaución, que estas grandes cosas, homicidios, descuartizamiento, no es lo que a la gente le da sensación de inseguridad. Es decir, lo que da sensación de inseguridad es... Es la rapiña en la calle. Exacto. El delito quizás menor, o sin duda menor, pero que uno puede sentirse potencial víctima. Exacto. Entonces, la rapiña, el arrebato, el que le rompan el vidrio del auto, el que le deja la casa y le entraron y le robaron, preocupa mucho más. Y en delitos violentos
el tipo de delito que más preocupa es asaltar un comercio, le pegaron un tiro a un comerciante. Le puede haber pasado el almacenero a la esquina. Entraron a un bar o un banco con armas, amenazaron. Eso a mí me puede ocurrir. Entonces, en general está muy ligado la percepción de seguridad pública a la percepción de riesgo que tiene la persona de ser víctima de la delincuencia. Lo otro lo ve más como una cosa de Netflix, screaming, están a los tiros, descuartizaron algo, al final no sabe si está viendo una película o una realidad. Es probable que si el país sigue con un ritmo de homicidios, pues esto fue un periodo muy concentrado de este tipo, que puede llegarse, es decir, acá es un tema de que hay determinados tipos de delitos que ya no los domina un país solo, ¿no? Y que entran grandes bandas y mafias internacionales. Pero tendría que llegarse a situaciones donde la acción de estas mafias incursionen de forma que afecte la vida cotidiana. Por ejemplo, que el individuo va caminando por la calle y se encuentra un tiroteo. Que se maten en un supermercado, por ejemplo. Sí, exacto, o en medio de la calle. La lucha de bandas y de tierra. Pero en general la seguridad está muy ligada a lo personal. Incluso en estudios profundos que hemos hecho algunos años, la seguridad pública la hemos estudiado como tema central, a fondo, en varios periodos, y encontramos una cosa constante, que cuando a la gente se le señalaba cuáles consideraba los delitos más importantes, siempre giraban en torno a lo que a él le podía pasar, a él, a su casa, a sus vecinos, y de repente había ocurrido un fenomenal hecho violento, y no lo señalaba, ¿no? Eso era parte de una película. El tema que, claro, al desaparecer el coronavirus bueno, la gente aumentó la percepción. Digo, yo no digo si está mejor o peor la seguridad pública, es un tema para especialistas. Lo que uno recoge es cómo percibe hoy la gente, y hay que ver cómo la percibe el trimestre pasado, porque la seguridad pública estuvo relativamente bien vista, es decir, siempre fue lo positivo más que lo negativo desde que se instala este gobierno, o digamos a poco de andar, ¿no? Sí. Y llegó a picos muy altos. En algún momento algunas caídas, pero nunca dejó de estar lo positivo por encima de lo negativo. Cuando el peor momento, creo que fue el tercer trimestre del año pasado, estaba cerca lo negativo de lo positivo y otra vez se despegó. Y esto tiene una sensación de lo que se llama línea de desplome. Es decir, cuando el nivel positivo cae muy fuerte de un trimestre al otro y a su vez se correlaciona con lo negativo. Que desde el punto de vista político, uno la explicación la encuentra en esto. Mientras hasta el trimestre pasado casi lo negativo eran votantes del Frente Amplio, pero no todos, hoy aumentó de una manera, no digo unánime, pero casi hegemónica la posición negativa de los Frente Amplistas, pero 1 de cada 4 votantes en octubre del 2019 de los partidos de la coalición consideran que está mal o muy mal la situación del país. Y el 40% de los votantes de la coalición consideran que está mal o muy mal la seguridad pública. Entonces, claro, el indicador es producto que se dio en este trimestre una visión negativa en un contingente minoritario, pero importante, de votantes de la coalición. Entonces, claro, eso baja el número global general y cambia la cifra, ¿no? Bien. No me termina de explicar o no hemos llegado tal vez todavía al análisis de qué pasó en el medio. Bueno, ahí porque los hechos, los números no están peor, ni los de la economía, ni de la seguridad en general tienen muchos análisis. Los homicidios es uno, pero hubo otros delitos que mejoraron. Entonces, ¿dónde está la explicación? Basta con... Pasó la pandemia y entonces volvimos a sentir esos dolores en el cuerpo que teníamos antes del COVID. Pero ahí es muy difícil porque son las explicaciones a respuestas. Sí, y ahí es donde vamos a entrar en análisis o debate. Que es muy amplio el abanico, pero en general lo que se recoge es que hay una percepción
que la gente se siente más insegura. Si eso es real o no, uno lo que transmite es lo que mide la gente. Y en situación económica se transmite, porque ¿cuál es el tema de precios? El tema de precios es que hay un cambio del consumo. Sí, sí, la inflación sería la respuesta entonces, Claro, la sí, explicación. pero ¿la inflación en qué? El tema es que hubo unos cambios de consumo, donde hay muchos consumos que no se están realizando. Y es muy fuerte la parte que se está destinando a alimentación y lo que tiene que ver con los gastos, digamos, directos del hogar. Y ahí es donde la inflación es más alta. Cuando se mira los índices de precios al consumo, el mayor índice de los subrubros se está dando precisamente en alimentación, ¿no? Entonces la gente siente que el indicador que él sufre no es el promedio, es el que le está afectando directamente con los alimentos y afines. Y por otro lado está el tema ingresos, que muchas veces se centra todo en el tema cómo está el índice de salarios. Pero primero, mucha de la gente que su ingreso no es por salarios. Y ahí los números de caída de ingresos son un poco mayores. Los que trabajan por su cuenta, el pequeño y mediano empresario, sobre todo pequeño, mediano y comerciante o fabricante o prestador de servicios, y mucha gente además que tiene ingresos mixtos en el hogar. Es decir, una parte son salarios, pero otra parte el ingreso por su cuenta propia. Y en general la gente se siente más afectada en eso que en lo que es el salario en calidad de empleado. Bien. ¿No? Entonces ahí habría alguna de las explicaciones económicas de percepción de la gente, repito. Bien. Que no y como estamos hablando justamente de percepciones, porque claro, pasa por allí. Estos son cómo percibe la gente. Bien. O la siente. ¿Qué lugar tiene o qué porcentaje le podés atribuir, Pablo o Pepe, a lo que pueda llegar a ser el relato más político partidario, que apunta a la visualización o la instalación del hambre, ¿no? Como situación del país concreta? ¿A cuánto puede responder eso en esta encuesta? Porque una cosa es que aumente como aumentó entre los votantes del Frente Amplio la mirada negativa sobre la situación del país, pero también aumentó en los votantes de la coalición. Entonces... Bueno, me parece que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la incidencia que puede tener un relato, cualquiera sea él, en la percepción o en la autopercepción, y otra cosa es la encuesta. Yo no me siento cómodo hablando de una encuesta porque en realidad lo que hace la encuestadora es hablar con la gente, hacerle una pregunta y ahí hay una respuesta. Y porque además soy de los que considero, y lo he pensado a lo largo de todo el tiempo, que tengo uso de la razón, que las encuestadoras viven de su fiabilidad. No, pero yo no estoy cuestionando a la encuestadora. No, pero yo lo quiero traer a colación. No, porque él mismo dice, las respuestas que dan son siempre No, está bien, pero me subjetivas, refiero ¿no? a como insumo para el debate. Es muy difícil cuestionar una encuesta, porque es una percepción subjetiva de un montón de gente con respecto a una pregunta formulada. Entonces, ahí yo no, en eso es la encuesta, lo que da son esos números. Sí, lo que me parece muy interesante de interpretar es lo que mencionaba Botinelli con respecto al tema de la pandemia. Parece muy lejano, pero ocurrió en realidad hace un año. En el segundo trimestre del 2021 vivimos el peor momento de la pandemia, con una cantidad de muertes diarias, con una situación muy compleja, con una gestión muy buena desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública, de las autoridades de gobierno, en la gestión de esa pandemia. Pero era el tema principal. Es cierto que era el tema principal. Y en el momento más álgido, justamente estamos a un año de eso. Y yo ayer estaba viendo un estudio que señalaba que precisamente hecho del trimestre marzo, abril y mayo, ¿no? Enero, febrero, marzo, no, abril, mayo y junio, justamente un año después, y la pandemia baja y se coloca en los lugares más bajos y comienza a subir como percepción de lo que más le preocupa al ciudadano, no poder hacerle frente a las deudas, endeudarse y no tener trabajo. Entonces me parece que esos son temas como para tener muy en cuenta, porque claramente la pandemia ha tenido una incidencia en la percepción de la gente y quizás hasta en el relato también, ¿no?
Bien. Misma pregunta para Pablo. Sí, voy a separar del tema seguridad y el tema economía. Con el tema de seguridad creo que se quedaron cortos. La percepción de que el país está mal debería ser en 98%. Pero no es que el país esté mal, el mundo está mal. Cuando se habla de inflación, ¿no? Porque no, pues estamos hablando de percepción, la encuesta es percepción. Entonces, cuando se habla de inflación, por ejemplo, Estados Unidos tiene un 8,6% de inflación, la mayor en 40 años. O sea, el mundo está mal. Alemania tiene una inflación extraordinaria que ha producido la suba de los combustibles, alimentos, bebidas. Emiratos Árabes, desde enero a esta fecha subió un 56% del combustible. Emiratos Árabes. ¿Cómo no va a haber percepción de que la situación económica está mal? En el mundo está mal. Cuando se habla de ingresos, claro que está mal. Pero en el mundo y está la va mal. a pagar cada gobierno de turno. Pero claro, Pablo, pero se en sabe. el mundo está mal. Por eso si estamos hablando de una encuesta de percepción, por eso digo se quedó corto. El informe del OIT de enero, ahora de este año, habla que el producto, la gran causal de la pandemia, se va a perder el doble de puestos de trabajo para el 2023. Se perdieron 54 millones de puestos de trabajo de tiempo completo, que lógicamente golpean el ingreso. Entonces, cuando me dicen que la percepción es un 60 y pico, ¿era de que estábamos hablando, algo así? ¿De situación de país? Sí. 59. 59, se quedaron cortos, porque el mundo está mal. A eso es lo que voy. Después lo que podríamos analizar es si las medidas que se tomaron incidieron en que la situación económica estuviese mejor o peor, esa es otra historia. Pero que la percepción, el mundo está mal. Le dije de memoria y... ¿Cuánto es? 51 es la percepción negativa y... exacto, pero... negativa y 39 la positiva. La positiva, por eso creo que de esos 39 tiene una visión equivocada. Me parece, porque el mundo está mal, el Uruguay está mal. El asunto es compararse con otros países a ver qué tal mal estuvo uno y qué tal mal está el otro. Porque con los datos que acabo de... no los inventé, son reales, el mundo está mal. La materia de seguridad podemos discutirla, ya ahí hay otro plano, otro tema. Pero en materia económica, de inflación y de ingresos, estoy totalmente de acuerdo. Los números a nivel mundial no mienten. Es un mal que estamos padeciendo todos, en algunos países más, en otros menos, dependiendo de las medidas que se hayan tomado. Quizás, como dije, lo que habría que preguntarse es, ¿las medidas fueron lo suficientemente buenas como para poder paliar esta situación? Se podrá discutir. ¿Se están tomando medidas para mejorarla? Se podrá discutir. Pero que el mundo está mal y que el Uruguay está mal económicamente hablando, sin lugar a dudas. Fernando. Sí, yo le quería preguntar a Botinelli, 31 años, la metodología es la misma, ¿no? Año 92 a hoy, dice la metodología es la misma. Sí. En 30 años no avanzó la metodología sigue siendo la misma en 30 años de encuesta. Esa es una pregunta que quería hacer. Y la otra pregunta, le hago las dos, y la otra pregunta que le quería hacer, yo estuve mirando antecedentes de encuestas hechas por Factum en otros gobiernos a medio término, año 2017 o año 2013. No encuentro encuestas similares a esta. Encuentro todas las que yo vi, no quiere decir que no haya, ¿no? Pero yo busqué, y todas las que veo son de intención de voto. No veo encuestas de simpatía, pero no veo encuestas midiendo la percepción sobre la vida económica, no sé cuánto. O sea, yo no voy a discutir los números porque usted es el encuestador y es lo que le dio la encuesta y no tengo por qué dudar, pero sí puedo dudar de la oportunidad de la encuesta, del motivo de la encuesta, de por qué, si no se está subiendo usted con su encuesta a un coro de desacreditación, de hambre, de miseria, de mal, de que la situación está mal, si no se está subiendo un poco a ese coro. Con todo respeto le hago la pregunta, creo que es válida, sobre todo basándome en los antecedentes que no encuentro encuestas similares a esta en otros periodos. Capaz que me demuestra lo contrario y me dice, no, mira, acá está, busca tal fecha, tal fecha. Yo no las encontré. Busqué a medio término de los gobiernos y no las encontré, y busqué en la página de Factum y no las encontré. Bueno, primero que busque mejor. Bueno, capaz que estoy buscando mal. Estaría bueno que usted estaría bueno que usted lo pudiera demostrar, sería muy interesante. Se puede, yo no tengo por qué demostrar lo que está hecho público y el que quiere buscarlo encuentra. Yo no lo encontré. Bueno, problema suyo. Bueno, uno. bien. Dos. Sobre la situación del país tenemos evolución de todos los gobiernos. Todos. No las encontré. Bueno, yo no voy a discutir lo que usted encuentra. Busqué, no encontré. Bueno, búsquelo.
Voy a buscar de vuelta. Ahora, el tema es el siguiente. Cuando un número es Capaz que los televidentes buscan también a ver si encuentran. Cuando un número es negativo para un gobierno, en general tiene varias conductas a seguir. Una es esperar si este número es coyuntural o se estabiliza, ¿no? Porque si la percepción, no, esto va a pasar, bueno, espero, y cuando el siguiente dato cambia, bueno, voy a ver qué pasó como hecho puntual. Sí. Si no cambia, ¿qué está pasando? El tema ya es más estructural. Si es negativo, bueno, ya quedó como negativo, no es que fue puntual. Un gobierno puede hacer varias cosas. La primera, bueno, no he tomado las medidas suficientes, es una opción. Tengo que cambiar medidas o instrumentos para acepto que lo que percibe la gente es real, que tengo que actuar sobre eso. Otro, no, la gente está percibiendo algo distinto de la realidad, tengo un problema de información o de comunicación. ¿No hay otra opción más, Botinelli? Por ejemplo, que la gente perciba que la cosa está mal, pero un gobierno, tal vez en su leal entender, no puede adoptar más medidas por falta de responsabilidad. Iba la tercera. Por un tema de responsabilidad. Bueno, la tercera era, por X razones, no puedo hacer otra cosa. Bien. Entonces, ahí es una campaña de comunicación, pero en un sentido profundo, es decir, didáctico. Que debería ser el gobierno. Claro, de convencer a la gente que la cosa está mal, tomé las medidas que entiendo que debía tomar y no hay forma de cambiarlo. ¿Por qué? Bueno, pues los agentes son externos, porque demora mucho tiempo, esto no se va a resolver en un año, ni en 5. Es decir... Es interesante ese punto. Los tres caminos son, yo diría, el didáctico, en el sentido de fondo, ¿no? El de comunicacional, mire, usted no percibe, pero la realidad es esta otra, se la demuestro, de convicción, de convencimiento inmediato, o directamente, no, es verdad, lo que la gente está percibiendo, estoy viendo que es así. ¿Qué medidas tomo para corregirlo? Son, digamos, hay más matices, Alfredo, pero tres grandes caminos que le corresponde a un gobierno si ve indicadores negativos. Alfredo. Para mí las encuestas son fotos de un momento específico, y la foto es una, y capaz que no me gusta la foto, pero la tengo que ver como eso, ese reflejo de una realidad puntual, específica y concreta. Durante casi 2 años teníamos una popularidad del presidente y del gobierno muy alta, por la pandemia, por lo que sea. Todo el mundo tenía una popularidad que decía, ¿y cómo puede ser? Y mucha gente decía, eso es un invento, las encuestas están falsificadas. Compañeros míos decían, no puede ser, que 56% de popularidad. Sino... Bueno, pero la encuesta daba eso. Y no vi a muchos oficialistas quejarse de eso. Ahora, que si una encuesta hoy da otro resultado, no descalifiquemos la encuesta, veamos qué es la encuesta. Entonces, para mí, yo en las encuestas las tomo como un insumo fundamental para el análisis. Entonces, me parece muy interesante, yo no entendía por qué puede caer tanto. Digo, porque me parecía un poco, ¿por qué cae tanto? Porque no pasó nada nuevo. Lo que pasó nuevo sí que la percepción de la ciudadanía, seguramente de la pandemia, dejó de importar, por lo que decía, lo que hoy comentabas tú, Pepe, es decir, ya no es tan importante y empiezan a ser importantes otras cosas, ¿tá? La economía y la seguridad, en mayor o menor grado. Además, es eso de la percepción personal, es verdad eso. El tipo contesta por lo que siente él, no por lo que ve en el contexto del mundo o del país. Ven lo que piensa él, cómo la ve él, la seguridad y la economía. Y creo que vamos a ver cómo evoluciona esto, a ver si esto es tendencia o realmente... creo que el más inteligente en esto fue el gobierno, porque paró la oreja. Iba a subir la nafta el 1 de julio, le avisaron que no sube. Y yo creo que un gran porcentaje de los votantes de la coalición que manifiestan, entre otras cosas, que la política económica es mala, es porque a ellos, en su percepción personal, ese aumento de la nafta les puede haber afectado. Entonces, seguramente eso es un elemento que pesa. El gobierno paró la oreja y dijo, vamos a parar este tema, y el aumento que iba a ser del 6% se dejó sin efecto en julio. Botinelli, nos queda 1 segundo y medio. ¿Reflexión final? Bueno, no, lo que está apareciendo es que claramente
hubo 2 años, los 2 primeros años de gobierno, con un nivel excepcionalmente cómodo para el gobierno en materia de opinión pública, es decir, más allá de lo que es habitual en gobiernos que tienen apoyo, eso ha tenido un quiebre y en este momento, bueno, una de dos, o el quiebre es más profundo en la percepción, porque venía demasiado alto, viene como una reacción y luego se estabilizará, o hay cambios que llevan a la opinión pública a tener una actitud mucho más negativa. Lo que vemos es que en las encuestas nuestras de intención de voto, en esta misma, ¿no? En la parte de intención de voto, no nos da un cambio tan radical. No acompaña tanto este cambio. No, nos da un escenario mixto entre lo que fue el balotaje y lo que fue octubre. Es decir, el Frente Amplio igual, una caída de los partidos de la coalición sumados, pero que aparecen todos en indefinidos. Claro. ¿No? Entonces no hay que se diga, bueno, esto quiere decir que hoy la coalición está siendo claramente derrotada por la izquierda. No. Entonces, una cosa es la percepción, otra cosa cómo decanta eso en voto. Ahí habrá vemos que ver más cómo estabilidad sigue, entonces. Y acá una situación que efectivamente, dicho de esta manera, bueno, quien tiene que tomar medidas o convencer a la gente le sirve como una luz como amarilla más, para lo que tiene que hacer, convencer o ajustar, ¿no? Óscar Botinelli, muchísimas gracias.